Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidas a esta sesión académica del martes 8 de noviembre de 2022 con la conferencia Fray Antonio Alcalde, Obispo de Yucatán, 1761-1771, a cargo de nuestra expresidenta, la doctora Adriana Ruiz Rasura. Agradezco puntualmente a todas las personas que nos acompañan en forma presencial, así como en formato híbrido en esta sesión. A continuación, les solicito a la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general de esta institución, que tenga bien llevar la conducción del orden del día de esta sesión académica. Gracias. Buenas noches. Como primer punto, en la apertura de la sesión ya se ha llevado a cargo del licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, nuestro presidente. En el presidium tenemos al licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, presidente, la doctora Adriana Ruiz Rasura, expresidenta y conferencista, y la de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general. En la presentación de la conferencista, la doctora Adriana Ruiz Rasura es arquitecta por la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en Historia y un doctorado en Humanidades y Artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, coordinadora, fundadora de la Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural en la Universidad de Guadalajara desde el año 2005. Posgrado seleccionado entre los mejores posgrados del mundo según AD Universal Best Master Programs. Presidenta de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco del 2020 al 2021. Premio Jalisco en el año 2019 en el ámbito humanístico. Ciudadana de la República en el año 2020. Premio Éxito en Excelencia Académica en el año 2021. Conferencista internacional con más de 15 libros publicados en investigaciones históricas. Le cedo el uso de la voz para su participación, doctora. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos y ver tantas caras conocidas. La verdad estoy muy emocionada. Yo creo que ya necesitábamos vernos, ya necesitábamos sentirnos todos cerca. Qué bueno que estamos aquí. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí conmigo para compartir. Pues ya saben lo que es mi vicio, la investigación histórica. Entonces, hoy les quiero platicar de Fray Antonio, obispo de Yucatán. Así él se firmaba en todos los documentos que localicé en Yucatán. Y pongo 1761, 1771 y ahorita les voy a platicar por qué pongo esa fecha. Este cuadro que ustedes ven está en la sala capitular de la Catedral de Yucatán, en Mérida. La Catedral de Mérida, en Yucatán, perdón. Cuando yo lo vi, dije, ay, este es alcalde y está joven, véanle la cara, o sea, totalmente joven. Y esta es la cartela que trae con algunos datos que vienen en la parte de abajo. Entonces, bueno, su fecha de nacimiento, en fin, lo que hizo, ¿verdad?, en Yucatán. La llegada de Fray Antonio Alcalde a tierras americanas nos recuerda la leyenda, que a veces es más historia que la historia, aquello del encuentro de Carlos III en 1760 con el prior del convento de Jesús María en Valverde, donde sorprendió al alcalde en su habitación y al ver el semblante humilde y venerable del religioso y su miserable ajuar, experimentó el monarca una profunda impresión. Pocos días después, en razón de encontrarse vacante la mitra de Yucatán por la muerte del arzobispo, doctor y maestro don Fray Ignacio de Padilla y Estrada, y debiendo presentar al Papa un candidato, seguramente le habría dicho a su ministro, al que había narrado lo que había visto en Valverde, y le dijo: nombre usted al fraile de la Calavera. Esa historia todos la hemos conocido. Pero siempre me había preguntado qué tanto conocemos de la trayectoria de alcalde en Yucatán. Porque a la fecha realmente conozco 1 o 2 libros máximo que se han escrito de su desempeño allá. Con esta inquietud a cuestas, ya me conocen, viajé a esa hermosa tierra del faisán y del venado, como la llamó Antonio Medisbolio, para investigar
¿Qué se sabe de su trayectoria como obispo de Yucatán? Esta información sigue siendo exigua, salvo los datos que espigó en los archivos de la curia hacia 1892 un sucesor de Fray Antonio en esa sede, el erudito mayista don Crescencio Carrillo y Ancona, conocido con el mote de El Padre Patriota. Este es el libro que él escribió. Conocí y estudié el archivo histórico de esa arquidiócesis ubicado en el antiguo convento de San Francisco de Asís en Concal, nada lejos de Mérida, y encontré verdaderos tesoros firmados por el ilustrísimo y reverendísimo señor don Fray Antonio Alcalde, maestro en Sagrada Teología del Orden Sagrado de los Predicadores, dignísimo obispo de la provincia de Yucatán, que fueron los que me sirvieron de cantera para esta presentación. Aprovecho para agradecer y siempre doy las gracias a quienes me ayudan y en este caso al coordinador general del mencionado archivo, licenciado en Historia, Carlos Armando Mendoza Alonso, quien generosamente me instruyó en el uso y lectura de cédulas reales, mandatos y cordilleras, así como los libros de mandatos de las parroquias. Antes de iniciar esta exposición, en torno a su desempeño en Yucatán, me surge otra interrogante. ¿Cómo fue que este sabio religioso dominico llegó a la Nueva España? Como torrente me llegaron los recuerdos de su infancia, cuando un 15 de marzo de 1701 nació en la villa de Cigales, perteneciente al obispado de Valladolid en la provincia de Castilla la Vieja. De familia humilde y de muy escasos recursos económicos, desde muy joven sintió el llamado religioso, entrando a la orden de los dominicos a los 16 años en el convento de San Pablo en Valladolid. Al evocar esta población, vino a mi memoria la importancia que llegó a tener al ser nombrada en 1600 capital del imperio, donde no se ponía el sol. Cervantes publicó aquí su primera versión del Quijote en 1604 y Quevedo y Góngora también fueron residentes de esta ciudad. Y lo más sobresaliente es que ya contaba con universidad desde el siglo XV. Seguramente, el joven Antonio creció empapándose de este ambiente intelectual de alto nivel. En sus entrañas llevó siempre Fray Antonio el amor a la verdad, tanto para adquirirla y comunicarla como para fomentarla en los demás, porque la verdad hace libre a los hombres. Es de ahí que en esta primera etapa de su vida en España nació su preocupación por el estudio y la enseñanza. Durante muchos años impartió cátedra de arte, filosofía y teología. Vivió en lugares distintos, lo que le permitió conocer el pensamiento y las distintas tendencias filosóficas, arquitectónicas y artísticas en boga. En 1736 es maestro de estudiantes en el convento de Santo Domingo de Bonaval, en la ciudad de Santiago de Compostela, donde, por cierto, existía la Real Universidad fundada en 1545, donde asistió a escuchar cátedra y consultar su gran archivo bibliográfico. A los 43 años fue nombrado prior del convento de Santo Domingo en Zamora, hermosa ciudad con maravillosa arquitectura, considerada actualmente la capital del románico, donde estamos seguros caminó y conoció sus edificaciones. Su estancia en ese lugar fue muy corta, ya que 5 años después se trasladó al convento de San Ildefonso el Real, ubicado a 11 kilómetros de Segovia, donde se postuló al título de lector de teología. Muchas fueron las horas que Alcalde disfrutó revisando y leyendo los más de 20,000 volúmenes con que contaba su famosa biblioteca. Como bien dijimos antes, Alcalde recién nombrado prior del convento de Segovia, recibe el 21 de noviembre de 1761 la Real Cédula firmada por el monarca Carlos III para que tomara a la brevedad la posesión del gobierno episcopal de Yucatán por la satisfacción que tenía de su persona, virtud y letras. El Papa Clemente XIII despachó las bulas el 29 de enero de 1762, que contenían las ejecutoriales del Obispado de Yucatán en la Nueva España a favor del maestro Fray Antonio Alcalde del Orden de Predicadores, redactados en el Pardo el 14 de marzo de 1762, los cuales son de lo más interesante, ya que tratan acerca de los diezmos, frutos, rentas y su correcta administración. Inicia el documento mencionando todos los títulos del rey. Es impresionante, no los voy a mencionar todos, pero es Don Carlos por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de Valencia, o sea, impresionante ese documento, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí están todos, pues si algún día quieren leerlos, ahí están. En este documento
se le da posesión precisamente. Antes de ver los documentos, quiero decirles algo. Ahorita el archivo está maravilloso, lo tienen en unas condiciones espléndidas ahorita, pero trasládense ustedes hace tantos años con la humedad, con el agua, con las faltas de la infraestructura necesaria. Entonces los documentos están muy, muy maltratados, como los pueden ver. Es muy complicado, muy lento poder descifrar realmente lo que dicen, ¿verdad? Precisamente por el estado pues tan triste en que están los documentos, pero aún así yo me muero de emoción cada que los veo, cada que veo la firma de alcalde, digo, qué maravilla, aquí estuvo sentado alcalde leyendo y escribiendo estos documentos. Y ese sentimiento es una epifanía, es la cosa más hermosa que se puedan ustedes imaginar, que un investigador pueda vivir eso. Entonces yo, que lo he vivido tanto, digo, ay, y siempre me emociono, o sea, nunca dejo de vivir ese momento maravilloso. Entonces, en este documento le dice que se encargue de los diezmos, frutos, rentas y réditos para las casas reales, ¿verdad? Y después, casi un año, arriba a Cartagena de Indias. Por eso yo pongo 1761, porque él arriba en 1763, pero el rey ya lo había nombrado obispo de Yucatán desde el 61, aunque él arribó a Mérida hasta el 63. Entonces, donde en Colombia, precisamente en Cartagena de Indias, Colombia, el 8 de mayo de 1763 fue consagrado como obispo en la catedral, para después rápidamente encaminarse a Mérida a tomar posesión de su diócesis el 1 de agosto, la cual comprendía la península de Yucatán, islas adyacentes, Belice, el Petén, Itzá y Tabasco. A su llegada, alcalde inició sus funciones relacionadas con el obispado. El 10 de diciembre celebra la consagración de la Iglesia Catedral, emitiendo una carta edicto publicada en la Santa Iglesia Catedral el mismo día de su consagración, fechada en el Palacio Episcopal de la ciudad de Mérida el día 10 del mes de diciembre de 1763 y firmada por Fray Antonio, obispo de Yucatán. Este documento maravilloso está precisamente en el mencionado archivo de la Arquidiócesis de Yucatán. Inicia el mencionado edicto diciendo: nos, el maestro don Fray, les pongo allá arriba donde dice Fray Antonio y acá la firma de él al final, porque todo el documento es muy largo, así se encuentra el libro ese maravilloso, ese edicto, en una piel pues empastado pues en piel. Entonces, pero como les digo, complicado. Entonces no vamos a estar viendo todos los documentos porque no se alcanzan realmente a ver, pero yo aquí se los tengo. Inicia diciendo: nos, el maestro don Fray Antonio alcalde del orden de predicadores por la divina gracia y de la Santa Sede Apostólica, dignísimo obispo de esta provincia de Yucatán, del Consejo de su Majestad, a todos los fieles cristianos de todo nuestro obispado, salud y gracia en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces indica cómo debe de ser el culto en las iglesias. Trasládense ustedes a aquella época, 1761, en Yucatán, pues era un obispado pobre, no había la riqueza que después se encontró en la Nueva Galicia. Entonces eran pequeños poblados muy, muy sencillos, con problemas económicos muy serios, pero él quería que desde un principio supieran cómo tenía que manejarse una iglesia allá. Y dice: en las sagradas basílicas debe ofrecerse el santo sacrificio del Señor, y así lo manda su majestad por medio de Moisés, disponiendo que fuese consagrado el tabernáculo con la mesa de altar y demás utensilios para el divino culto, y que no solo se consagrase el tabernáculo, sino que también fuese ungido con óleo, y que en él solo los sacerdotes y levitas revestidos con vestiduras trabajen los sacramentos y ofrezcan las oblaciones para el pueblo. O sea, ahí les está diciendo cómo se tienen que vestir todos los sacerdotes. Y hace énfasis que las basílicas fuesen inmunes, libres de todo estrépito y negocio vulgar, para que así solamente fuesen casas de oración y no de comercio humano ni de otro uso.
previniendo fuesen severamente castigados los que en ellas hicieren o tratasen acciones sacrílegas, pues no era justo que las casas y templos del Altísimo Dios estuviesen expuestas a temerarias presunciones, ni fuesen espeluncas de ladrones estos templos y casas de Dios. Entonces, fíjense cómo él ponía las órdenes y exigía que se hicieran. Esa es la parte que a mí me gusta de alcalde. Era un gran benefactor, un hombre muy, muy generoso, pero muy, muy rígido. Entonces, este documento, que es muy largo, fue enviado a todos los curatos de su diócesis, ya que lo localizamos en varios de ellos. Alcalde fue un hombre honesto, justo y obediente a los mandatos divinos. Don Crescencio Carrillo y Ancona, el que les mencioné, este biógrafo de Alcalde, lo describe como un hombre de afable sencillez, de hermoso candor y amabilidad, de un niño, pero que en la gravedad podía ser muy severo y rígido, como fue el caso del pago de los diezmos, donde no se andaba por las ramas y señalaba esta obligación y las consecuencias por la falta de su aplicación. El flagelo de la humanidad que tanto nos ha dañado, Alcalde jamás lo hubiera permitido. En el mencionado edicto del 10 de diciembre del 63, claramente refleja su pensamiento y con mucha asertividad señala la obligatoriedad del cobro de los diezmos y demás pagos a la Iglesia. Y así dijo: oíd a San Agustín, que dice que son los diezmos unos tributos de las ánimas necesitadas, y si los paguéis enteramente y debidamente, no solo recibiréis abundancia de frutos, sino también salud de alma y cuerpo. Pero nuestro Dios y Señor, que todo nos los da, se ha dignado pedirnos los diezmos no para sí, sino para que les aproveche a los mismos que los pagan. Y si es gravísimo pecado el retenerlos y retardarlos, cuanto mayor será el no declararlos ni satisfacerlos, ya que satisfaciéndolos podéis merecer premios espirituales y temporales. Y finalmente los amonesta diciéndoles: no queráis por vuestra avaricia privaros de tan grandes beneficios. Sabed que es justísima la procedencia de Dios, y que si no quisieres darle el diezmo que os pide, hará que vosotros mismos seáis el diezmo, y lo que no quisieres dar a los sacerdotes y demás ministros del altar, hará que os lo quite ya el ladrón, ya la mala cosecha, y padecerán esterilidad vuestras siembras. Guardad y depositad en vuestra memoria esta amonestación, para que por unos tan cortos bienes temporales logréis tantos beneficios eternos. O sea, ¿se fijan cómo se los sonaba a toda la bola si no pagaban los diezmos? Que eso era lo que le permitió a él hacer tanto, ¿verdad? Precisamente poder localizar, tener esta, a pesar de la pobreza de su obispado, tener la posibilidad. Ay, Alexia, ¿no me das tantita agua, please? Bueno, al no tener... Ay, perdón, una disculpa. Al no tener suficiente información acerca de las condiciones en que se encontraba su diócesis, decide visitarla. Localizamos información acerca de 2 largas visitas que realiza durante 6 años por su extensa diócesis. Aquí no cabe el dicho de que se le vería cada venida de obispo. O sea, él estuvo yendo. Ay, gracias, qué linda, gracias. Estos viajes debieron haber sido un verdadero calvario para un hombre de su edad, 61, 62, 65 años, y bajo condiciones muy difíciles, caminando por brechas, soportando un calor terrible al que no estaba acostumbrado. Pero él preparaba con tiempo sus visitas y entonces mandaba las cordilleras. Yo no sabía que eran las cordilleras, y es todo el desarrollo del viaje que iba a hacer, la ciudad, bueno, las poblaciones que iba a ir a visitar, ¿verdad? Y su acta de visita, donde enlistaba los requerimientos necesarios para el mejor aprovechamiento de su visita pastoral. Estas cordilleras eran traducidas al maya, porque él quería que todo mundo se enterara, tanto en español como en maya, porque él aprendió a hablar maya, ¿verdad?, para que supieran cuáles eran las instrucciones. Y así, en 1764, emprende su primer viaje, y así lo dice: Señores míos, determinados los santos padres y concilios justamente guiados de la soberana luz del Espíritu Santo, que todos los prelados y pastores están obligados cada año, o a veces hasta 2 veces, a hacer visitas generales.
He resuelto salir de esta ciudad el día 7 de enero del año venidero de 1764 con ánimo de seguir la visita en los lugares por el orden que van colocados al margen. Y entonces al margen ponían todas las poblaciones a las que iba a ir a visitar. Posteriormente, en el 65, realiza otra visita a los curatos de indios de San Cristóbal y Santiago. Y ahí, en el informe rendido, señala la mala administración de sacramentos debido a que el cura se encontraba ciego y enfermo. Instruye para que se nombre un coadjutor que administre los libros parroquiales para que del cobro de las obvenciones y derechos parroquiales tome para sí su salario y atienda la manutención decente del cura, además de atender el descuido del estado de los vasos y relicarios y reparo de la sacristía, y de no cumplirlo, en el término de 2 meses tendrá una pena de 25 pesos, que para aquella época era una fortuna. Entonces, bueno, esa parte me encanta de alcalde. Más adelante, ahí se ve en ese documento, fíjense, todos los pueblitos, las rancherías a las que fue. Localizamos otra cordillera fechada el 9 de febrero, donde menciona el itinerario de su segunda visita. 28 poblaciones, Concalmo, Cocá, Motul, Techal, Casagnadi, Santú, bueno, todo lo que tienen ustedes, ahí están. Ahí señalaba las acciones que debían tener preparadas las distintas comunidades al ser visitadas, procurando siempre la moderación en los gastos. Aquí nada de bocado de cardenal, nada, o sea, todo tenía que ser muy sencillo. Menciona, este es más o menos uno de sus itinerarios, imagínense a él caminando por toda esta y visitando cada uno de esos poblados. O sea, era un verdadero sacrificio terrible el que hizo, saliendo el de Mérida y cómo iba recorriendo todo. 3 viajes así de grandes. Ahí señalaba las distintas, menciona que los curas debían presentar un padrón de los niños por confirmar, de los sirvientes de los conventos, de la iglesia, del número de cofradías con sus destinos y ocupaciones, de los maestros de escuela y sueldo por su trabajo y un listado de ingresos. En estas visitas aprovechaba Fray Antonio de entregarles la lista de aranceles y obvenciones para la percepción de derechos parroquiales, como la que presentó en la provincia de Tabasco, donde entre muchas se mencionaba que por un bautismo de español o mestizo darán los padrinos 4 reales de capillo para la fabricación de la iglesia, 4 reales de limosna para el cura y 2 reales para el sacristán. Por un bautismo de negro mulato o indio laborío dará 3 reales y por un bautismo de indio tributario 4 reales de limosna. Y así está todo perfectamente señalado cuánto tenían que pagar. Claramente se anotaba en estas listas los aranceles por casamientos, entierros, dobles de campana, vigilia y misa, sepultura con ataúd o andas, misa rezada, por la circuncisión y muchas más. Finalizaba el documento advirtiéndoles a los curas de entregar con veracidad sus ingresos, so pena de ser severamente castigados. Durante su mandato, alcalde vive otro momento muy significativo al recibir la Real Cédula del 10 de marzo de 1767 acerca de la expulsión de los jesuitas de los reinos españoles y cuyo extrañamiento se realizó el 6 de junio de dicho año. Yo estuve estudiando mucho este documento, como les digo, está muy complicado, pero yo siento que alcalde nunca estuvo de acuerdo en esto. Y así les voy a platicar por qué. Él tiene que obedecer y entonces alcalde envía esta circular avisándoles, donde podemos entrever su tristeza, y dice: señores curas seculares y regulares, muy señores míos, hacemos saber a vuestras mercedes cómo por cédula que nos ha despachado su majestad de Dios, guarde su fecha en San Ildefonso a 3 de octubre del año pasado 69, manda que en estos reinos se recojan inmediatamente todos los ejemplares impresos o a mano escritos, sin pérdida de tiempo, todas las estampas satíricas bajo del título de San Ignacio de Loyola, con varias inscripciones acerca de la exclusión de los regulares que se llamaron de la compañía, abusando de los textos de las escrituras, ofendiendo las justas resoluciones de los soberanos, quienes por ningún pretexto puedan volverse a introducir en los dominios de su majestad, imponiéndoseles pena de muerte. Es al final
Imagínense nomás, cuando él dice, y al final dice: en todo nuestro obispado, nuestros curas, vicarios, foranos y jueces eclesiásticos, nuestros súbditos, cumplan exactamente con estas reales ordenanzas, recogiendo los ejemplares de dicho y breve y las estampas satíricas que se expresan, remitiéndolas a nuestra Secretaría de Cámara, cuantos papeles de esta naturaleza se encuentran, en todo lo cual mandamos que guarden pena de esta obediencia. O sea, obedézcanla por convenir así a la paz pública y al orden. Entonces, ahí se nota y dice al final: Dios guarde a vuestras mercedes y padres muchos años. Consiervo de vuestras mercedes, que les estima en dicho Jesús, Fray Antonio, obispo de Yucatán. Entonces, yo siento que esta orden que afectó tanto a la educación en México, la expulsión de los jesuitas, que fue algo terrible, él no estuvo de acuerdo, pero tuvo que obedecer. Sin embargo, y eso es lo que me encanta de alcalde, a los 4 meses le envía al rey, el 21 de noviembre, un informe sobre la aplicación de los bienes que tenían en esta provincia los religiosos de la Compañía de Jesús y de sus colegios, y el cierre de las cátedras que impartían los jesuitas en la anterior Universidad de Mérida en Yucatán, fundada en 1624. Pero, con la practicidad que lo caracterizaba, propone sabiamente que se utilice el Colegio Tridentino y se le conceda el privilegio de universidad, utilizando los mismos estatutos de la Universidad de México, lo que consideraba muy necesario para el estímulo de la juventud, según conozco el genio de estas gentes, y con este arreglo quedarán los estudios en esta provincia. Y así le pone: expongo a la real atención de vuestra majestad el juicio que formo para su remedio. O sea, le dice, esto pasó, pero le doy un remedio. Y es que dicho colegio de estudiantes seglares, con la renta de erección y becas que existen en la misma forma que las administraban los religiosos de la compañía, con las dotaciones de las cátedras dichas y maestros de niños, se agreguen al Colegio Tridentino de esta ciudad, para con ello ordenar en forma bastante los estudios, de modo que haya maestros suficientes a tanta multitud, y siendo del agrado de vuestra majestad, pueda conceder el mismo privilegio de universidad a este colegio tridentino. Fíjense ustedes que todo esto que hizo alcalde, después lo repitió acá en la Nueva Galicia. Su primer ejercicio como tal lo hizo allá, en Yucatán. Por eso creo que es tan importante conocer todo lo que él hizo en aquella parte de allá. Y seguramente la respuesta del rey, enviada 6 meses después, y ahí está, este es todo lo que le manda a él, y ahí miren, ahí dice universidad. Lo hizo el rey, y dice: desde Aranjuez, el 6 de mayo de 1768, autoriza el rey se erija la universidad en el Colegio Seminario Tridentino, conforme los estatutos de la de México, y se forme una junta compuesta por el reverendo obispo, para que los grados mayores y menores se puedan dar sin limitación alguna en el expresado seminario. O sea, él logra esto. Sin embargo, debo comentar que pasaron 50 años antes de que la mencionada universidad fuera una realidad, ya que es hasta el 18 de marzo de 1824 cuando se instaura la Universidad de Yucatán, precisamente en el Seminario Tridentino Conciliar de San Ildefonso, como así lo habría propuesto alcalde. Alcalde vivió una gran tragedia con la plaga de langosta que asoló su obispado en 1769, para lo cual proveyó de comedores comunitarios y organizó una procesión para traer a la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de Izamal a Mérida. El antiguo hospital de San Juan de Dios fue objeto de su predilección, dotándolo de enfermería de mujeres, así como de camas para sacerdotes pobres, empleando en ambos departamentos la enorme cantidad de 20,000 pesos fuerte. ¿Qué hizo alcalde en Guadalajara? También alcalde tuvo la gran epidemia de la bola, donde hubo hambruna, hizo los comedores, también se inician las procesiones y posteriormente su amor al hospital civil. Entonces, creo que a veces necesitamos una experiencia previa para entonces ir manejando todo lo que hizo en la Nueva Galicia.
Mientras Fray Antonio trabajaba incansablemente en su diócesis, el arzobispo de México, don Francisco Antonio Lorenzana, convoca al Cuarto Concilio Mexicano a realizarse en enero de 1770, a donde acudió el dominico. Desde ahí envió un comunicado fechado el 13 de marzo de 1772, donde señala varios breves apostólicos concedidos para el obispado de Yucatán en relación al ejercicio de los divinos oficios en la Santa Iglesia Metropolitana de México, para no apartarse un ápice del calendario que se observa. Fíjense, allá viene el nombre de Fray Antonio Alcalde, donde lo mandan que vaya al concilio, ahí les puse en una línea roja. A principios de agosto, en pleno concilio, circularon las noticias llegadas de España acerca de que el arzobispo de México ascendía a la primada de Toledo, el de Puebla pasaría al arzobispado de México y el de Yucatán pasaría al obispado de la Nueva Galicia. Obedeciendo Alcalde la suprema orden de dejar la diócesis de Yucatán por la de Guadalajara, inmediatamente tomó las providencias necesarias para pasar a su nueva diócesis al término del concilio. Alcalde ya no regresó a Yucatán. Esta acción me deja ciertamente inquieta al no entender por qué Alcalde no fue a despedirse de su diócesis. Termino con las palabras del mencionado Crescencio Carrillo y Ancona, miembro por cierto, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, quien escribió en 1886 en su libro Historia del Obispado de Yucatán la siguiente exaltación. Dejó en las angustias más dolorosas, como de inconsolable viudez, la Santa Iglesia de Mérida, que perdía aquel tesoro de inmenso valor a los 10 años de poseerle, sin quedarle a los hijos de Yucatán otro consuelo que el de llamarse hijos primogénitos del Padre a quien lloraba. Posteriormente, durante el centenario de la muerte de Alcalde celebrado en Guadalajara en 1892, el ilustrísimo obispo Atenógenes Silva pronunció el elogio fúnebre, donde supo enlazar en su discurso a las diócesis de Yucatán y Guadalajara, exclamando así: Enorgullécete, oh Yucatán, oh dichosa provincia del reino de Cristo, por haber abrigado en tu seno, aunque por breve tiempo, a tan egregio prelado. Yucatán y la Nueva Galicia vieron pasar por su suelo al ilustrísimo señor obispo, Fray Antonio Alcalde, como el ángel de la paz y el heraldo de la civilización. Concluyo diciendo que somos el producto de nuestros conocimientos y experiencias, y sí, al conocer a detalle la experiencia de su pasado en Yucatán, entendemos el buen juicio de Fray Antonio Alcalde en su actuación en la Nueva Galicia. Una mente iluminada como la de este fraile no puede oscurecerse jamás. Y bueno, termino comentándoles, ya me conocen, no puedo quedarme en paz. Resulta de que quiero que en Yucatán conozcan a Fray Antonio Alcalde. No lo conocen. Cuando estuve yo allá, estuve platicando con mucha gente y no saben nada de él. Entonces, actualmente, la secretaria de Cultura, Loreto, es muy amiga mía, y le dije: Loreto, vamos haciendo algo de Alcalde allá. Entonces nos pusimos las pilas y vamos a hacer este concierto maravilloso donde vamos a ir, bueno, el concierto, aquí se los traje, primero inicia con los toles, que es a cargo del coro de la Cámara de Yucatán, que es el nombre de una canción tradicional maya que se cantaba en la época de Alcalde. Después viene una interpretación de la Banda Sinfónica de Yucatán que se llama Las Huellas del Reformador, que es una composición de un tapatío, Estefano Mele. Después una sonata a 4 voces, precisamente, donde es una sonata barroca, y terminamos con una cantata, ¿verdad? Y obviamente terminamos con ¿se acuerdan aquel himno Alcalde que localicé? Pues entonces tenemos que terminar con el himno Alcalde, ¿verdad? Que lo compuso Tiburcio Saucedo, ¿verdad? Y que, bueno, lo pudimos escuchar después de tantos años. Entonces, pues los invito a Yucatán. El que guste está invitado, ¿verdad? Es apuntada, me parece muy bien. Sábado y domingo en el Palacio de la Música allá. Y en el concierto voy a ir platicando toda la obra de Alcalde en Yucatán, para que todos los yucatecos que vayan, los invitados que tengamos en el concierto, lo conozcan, sepan todo lo que se hizo y valoren el gran aporte que hizo Alcalde precisamente cuando fue obispo de Yucatán. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Adriana, por su conferencia. Qué interesante. Muchísimas gracias. Queremos agradecer la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta, del doctor Eduardo Velasco Briceño, expresidente también, a nuestros directivos, asociados y invitados todos. Muchas gracias por su presencia aquí en el salón y también a través de las redes sociales. Muchas gracias. En este momento cedo el uso de la voz a nuestro presidente para la entrega de reconocimiento. Sin duda alguna que honrar la memoria de Fray Antonio Alcalde, el más grande gobernante que hemos tenido en estas tierras, debería ser parte casi medular o molecular de todos los jaliscienses y me atrevo a decir de gran parte de los mexicanos. Además que soy un fiel creyente que al menos la gran mayoría de nosotros somos hijos del fraile, ya que nos hemos visto beneficiados tanto en la salud, quizás el Hospital Civil, sin duda alguna en la magna obra que es la Universidad de Guadalajara y sobre todo en las pequeñas grandes acciones que hicieron la diferencia para que Guadalajara se catapultara y se posicionara verdaderamente como la perla de Occidente. Muchas gracias, doctora, por haber dado esta maravillosa conferencia en torno al obispo alcalde en Yucatán. Creo que con esto ayuda a conocer más y mejor este personaje que se ha dicho todo, pero siempre se podrá agregar algo más de él. Por lo cual, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco otorga el presente reconocimiento a la doctora Adriana Ruiz Rasura por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Fray Antonio Alcalde, obispo de Yucatán, 1761-1771, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 8 de noviembre de 2022, por cierto, aniversario hoy de Severo Díaz Galindo, uno de nuestros ilustres jaliscienses y presidente de esta institución. Acaba de decir que la doctora Adriana y además cumpleaños del maestro Eduardo Velasco, expresidente. Firman este reconocimiento la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, y el de la voz Samuel Gómez Luna Cortés en su calidad de presidente. En nuestros avisos, el martes 15 de noviembre a las 20 horas tendremos la conferencia La piel en el adulto mayor, a cargo de nuestro consocio, doctor Salvador Enrique Ramírez Soltero. Les invitamos a continuación a un convivio para seguir platicando aquí con la doctora Adriana Ruiz Rasura respecto de esta conferencia y cedo el uso de la voz a nuestro presidente para realizar la clausura de la sesión. Muchas gracias. Pues siendo el día martes 8 de noviembre de 2022 a las 20:40 del día 8 de noviembre, clausuramos los trabajos de esta solemne sesión académica, invitándolos a que sigamos departiendo con nuestra conferencista y expresidenta para conocer más y mejor la vida de Fray Antonio Alcalde, obispo de Yucatán, 1761-1771. Muchas gracias, muy buenas noches.